revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un placer para mí poder encontrarnos para conversar de un libro que me dio mucho gusto editar, que fuimos construyendo en conjunto poco a poco, que es Zapping, de su autoría, Nelson Herrera Isla, un crítico de arte, curador, ensayista, conferencista, para quien la cultura, el arte en general, es su obsesión, su necesidad, su forma de vida, que le ha dedicado mucho tiempo, investiga, da a conocer sus criterios y en ese trasiego cotidiano ha escrito muchas cosas, parte de ellas lo contiene en este libro. Un libro muy sui generis porque es una compilación de artículos, ensayos, entrevistas, poemas también. Para quien a lo mejor piensa que es incompatible una cosa y la otra, aquí se demuestra que no, porque también la poesía ha ido a la par de su crítica de la misma manera. O sea, las dos cosas de conjunto son maneras de enfrentar el arte, sea de una forma de expresión u otra. En este libro podemos encontrar artículos sobre distintos eventos que se han realizado en el país, como es la Bienal de La Habana, exposiciones, performance, arte callejero, trabajos y movimientos artísticos que han surgido desde las escuelas de arte. También se habla sobre pintores, artistas de la plástica o de las artes visuales en específico. Podemos mencionar algunos como Fabelo, Wilfredo Lang, Antonia Eiris. Y es un compendio muy valioso sobre lo que yo quisiera que usted me hablara, cómo usted ha enfrentado la crítica de arte en general y de qué manera ha fluido, han confluido estas formas de expresiones artísticas a la hora de enfrentar la realización de las artes plásticas o artes visuales en general. Bueno, la verdad es que, como tú decías, yo creo que el libro contiene todas esas maneras de acercarse al arte, que no es solamente a partir de un ensayo que tú hagas, de una crítica, de algún otro elemento característico de la teoría o del arte en general. Yo creo que hay muchas maneras de ver una obra artística, desde un cartel de cine, un cartel cultural, un cartel político, hasta una gran exposición de un gran artista cubano o extranjero, lo que sea, o la Bienal de La Habana, que es el evento más grande de nuestro país. Entonces yo tenía todas esas cosas escritas, tenía todas esas cosas dislocadas en muchas publicaciones, desde revistas como La Gaceta de Cuba, Unión, Casa de las Américas, El Caimán Barbudo, prólogos a determinados libros, palabras de catálogos a determinadas exposiciones, y creo que debía haber una manera de unirlo todo, ¿no? de integrarlos en un solo volumen. Y eso fue precisamente cuando comenzamos a hablar de este libro con tú y yo, de que sobre todo a partir de tus ideas que tú tenías de cambiar también el perfil de la colección, de darle otro sentido a lo que se llama un libro de arte o de crítica de arte. Y yo creo que ahí nos encontramos trabajando en la misma línea, ¿no? En la misma dirección. Y yo entonces empecé a recopilar todos los poemas que yo había escrito sobre artistas cubanos. Yo había publicado un libro en México y aquí en la editorial Letras Cubanas también, que se llama Violín de Ingres, que recoge toda la poesía que yo he hecho sobre determinados fenómenos del arte cubano o extranjero. Y entonces lo fuimos integrando de manera que apareciera un texto, después apareciera un poema, después apareciera una nota crítica, después una entrevista, y que el libro pudiera verse como una revista, que es la idea del libro, ¿no? De Zapping, de que tú puedas
ir por cualquier página, abrirlo en cualquier página y te vas a encontrar con algo diferente. Un escultor, un poeta, un pintor, un diseñador gráfico, un evento. Y no tener que forzosamente leerlo desde la primera página hasta la última. Es un libro que se puede armar como tú quieras. Eso en la historia de la literatura está en Rayuela, la famosa novela de Cortázar, sí. Está en otros libros que han pretendido La Vuelta al Día en 80 Mundos, otro libro de él también. Y yo creo que eso fue lo que me inspiró también un poco a pensar ese libro y a partir de las ideas que tú tenías. Entonces fuimos cambiando un poco, nos salimos del esquema de la editorial Letras Cubanas, de la colección, y yo creo que eso fue positivo para la editorial y para la propia colección de arte que ustedes en ese momento estaban organizando y trabajando. Entonces yo creo que el libro rompe un poco esa estructura tradicional y yo creo que el lector que le interesa la poesía puede leer ahí poemas. Y el lector que le interese más la nota crítica pequeña, querer saber de un pintor determinado, lo puede encontrar ahí. Y el que quiera un poquito profundizar más también tiene una manera de leer textos más largos. O sea que ahí hay ensayos, artículos, notas, como tú decías, entrevistas. Y yo creo que esa es la característica fundamental del libro. Sí, esa singularidad que tiene el libro es muy disfrutable, lo hace interactivo, lo contemporaniza también con el mismo hacer artístico contemporáneo. Y el libro se lee, como usted ha dicho, puede leerse de la manera en que uno escoja y fluye. La manera en que sea que uno escoja fluye constantemente. Tiene el añadido de las imágenes que van no solo ilustrando el libro en cuestión, sino que también permiten un diálogo entre la imagen y el texto escrito. En algunas ocasiones se establece cierto contrapunteo entre la imagen y el texto. La particularidad también que tiene en los poemas es que tiene un diseño gráfico, tipográfico, que eso también lo resalta, le da otro atractivo. O sea, es un libro muy rupturista, muy contemporáneo, muy dinámico y muy atractivo visualmente, y desde el punto de vista del contenido también es un lujazo realmente contar con esa manera de usted enfrentar el arte, los criterios artísticos, emitir un juicio sobre los hacedores del arte desde la historia del arte y su contexto, los contextos en que se mueven estos realizadores, contextos sociopolíticos, geopolíticos, socioeconómicos, quise decir. Y también usted conceptualiza algunos conceptos como artes visuales, bellas artes, visualidad. El que esté un poco perdido también puede recurrir ahí para saber de qué manera se manejan estos conceptos. Igual que la palabra curador, usted tiene un trabajo sobre eso desde sus orígenes y el oficio de curador, que usted ha sido un curador de varias exposiciones, de varios artistas cubanos y también exposiciones en el extranjero, no solo en Cuba. ¿Cómo ha enfrentado usted el trabajo de curaduría, que ha sido también curador de la Bienal de La Habana? Sí, el trabajo de curaduría es un trabajo que yo vengo haciendo desde hace casi 40 años ya, porque la primera Bienal se funda en 1984 y ya yo formé parte del equipo inicial de la Bienal de La Habana, de la primera. Desde entonces para acá ha llovido mucho, tanto en Cuba como por supuesto en el extranjero. Yo creo que la Bienal ha sido la escuela fundamental para mí de la curaduría, ¿no? Y después exposiciones individuales que he hecho aquí en el Centro de Prensa Internacional hace poco, en el Centro Wilfredo Olán, en el Centro de Desarrollo. Pero yo quería resaltar algo que tú mencionaste hace un momento, que era el diseño del libro, ¿no? El diseño del libro es muy atractivo, está hecho por Patricio Herrera Vega, que tuve una relación con él muy cercana, por supuesto, es mi hijo, y yo creo que su trabajo como diseñador influyó mucho porque él fue buscando la tipografía adecuada para los poemas, la tipografía adecuada para los títulos, y yo creo que ahí funcionó mucho un trabajo de comunicación entre él y yo, entre
entre tú y él también, entre nosotros, para que el libro tuviera esa cosa agradable, ¿no? De que tú lo puedas ver con muchas imágenes, cosa que no es habitual a veces en los libros de arte, porque por problemas de impresión cuestan más, son más caros, son más complicados. Las fotos tienen que estar muy bien cualificadas, con un alto grado de resolución. Y yo creo que aquí, por suerte, esas cosas se fueron limando, las fuimos manejando de una manera muy en la práctica cotidiana a partir del diseño del libro. Yo creo que el diseño del libro ayuda mucho a acercar al lector al libro. Ayuda a acercarte a un texto que es más profundo y a un texto que no es tan profundo quizás, o acercarte a un poema. Y entonces yo creo que el diseño fue muy importante a la hora de realizar el libro finalmente. Entonces creo que sigue funcionando eso de que tiene que haber una comunicación estrecha entre el autor, el diseñador, el editor, para crear un nuevo producto, un objeto cultural. Porque por lo general uno envía una novela, envía un libro de cuentos, envía un libro de ensayo a una editorial y ahí se va manejando en la editorial de acuerdo con los perfiles de cada colección, se van haciendo los libros y diseñando los libros. Y el autor permanece en su casa un poco distante de ese proceso. Aquí no, aquí fue un proceso interno que llevó a que el libro efectivamente fuera un producto nuevo. Un producto nuevo, atractivo, que me dio mucho placer trabajar. De verdad que fue un trabajo en conjunto muy satisfactorio y el resultado está aquí. El resultado del trabajo de ambos y el trabajo suyo específicamente que se recoge en este libro, Zapping, que ya está a disposición de los lectores. En este sábado del libro del 28 de octubre, también como parte de las actividades que se han hecho por el Día de la Cultura Cubana, creo que esto es un buen homenaje. Un resultado del trabajo a favor de la cultura cubana que hemos hecho. Muchas gracias, Nelson. No, gracias a ustedes por la presentación, por el espacio en que estamos para darle promoción y ojalá que llegue a muchos lectores el libro. Eso espero, cómo no. Gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.